Muy buenos días. Antes de entrar a darle la importancia que intento darle al contrato, quiero primero enfatizar por aclarar qué son. ¿Qué son los contratos? Bueno, son acuerdos de voluntades. Esto es, ustedes tienen un deseo o una parte contratante y la otra parte también tiene deseos afines con los suyos. El ejemplo que voy a tomar el día de hoy va a ser arrendamiento de un inmueble de casa habitación. Es muy común que tengamos, bueno, los que tienen la oportunidad de tener una o dos casas, departamentos que los tienen en renta, pero muchas veces no se formaliza ese arrendamiento, de esa renta. Muchas veces se pelean con los inquilinos, tienen problemas y en el mejor de los casos el inquilino se va, pero en algunos otros casos resulta difícil que se vaya, resulta difícil que pague, en fin. Bueno, ¿qué es el contrato? Acuerdo de voluntades, retomando nuestra idea. ¿Y cómo pueden ser los contratos? Pueden ser escritos y pueden ser verbales. Desde mi punto de vista, los contratos escritos serían la mejor opción, serían la opción recomendable. Los contratos verbales, bueno, como para dar un ejemplo, cuando nosotros vamos al mercado, vamos a la carnicería, preguntamos un precio, ya que nos han hecho de nuestro conocimiento el precio, decidimos si compramos o no, y decidimos también por cantidades. Ya el que oferta el producto nos dice si nos puede vender por gramos, por kilogramos, por alguna fracción de kilogramos, etcétera, dependiendo del producto que vayamos a comprar. Nosotros decidimos entonces, lo compramos, no lo compramos. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí ya nosotros estamos celebrando un contrato de compraventa. Vemos el producto, lo revisamos, vemos si tiene defectos, si no los tiene, cuáles son los que tiene, y decidimos la compra o no de ese producto. Regularmente no hay garantías porque pues lo tenemos a la vista y es un producto de consumo. Se complica un poco más, digamos, en cuestión de comprar un vehículo, pero en este caso todos sabemos que por lo menos la factura debe llevar un endoso. Ahí estamos celebrando otro contrato, sin embargo nada más obtenemos el endoso en la factura, no realmente no hicimos un contrato escrito, el contrato fue verbal y la factura no representa el contrato en sí, nada más representa los derechos sobre ese mueble, sobre ese vehículo, y es un requisito tener ese documento para poder hacer trámites de placas, para poder hacer trámites de vehiculares. Sin embargo, ese no es propiamente el contrato. Puede cambiar la voluntad de las partes ya una vez que celebramos el contrato, ya lo firmamos, ya lo celebramos, ya lo decidimos, sí puede cambiar. En el ejemplo del mercado, bueno, difícilmente nos van a recibir una devolución, pero posiblemente en la ferretería, hablando de otra situación, si nos trajimos una medida equivocada de alguna herramienta, ejemplo un tornillo, entonces ferretería posiblemente nos cambie el tornillo por otra de la medida adecuada, de la medida correcta, y ahí es posible que nos hagan un ajuste en cuanto al precio, si es que el nuevo, el que deseamos, el correcto, perdón, resulta más caro o resulta más barato que el otro que habíamos adquirido previamente. En el caso que tengamos un saldo a favor, muchas veces lo que la ferretera, lo que el vendedor nos ofrece es un vale de crédito, o bien nos ofrece producto diverso y difícilmente nos proporcionará la devolución de efectivo, la devolución de dinero.
Dependerá de cada establecimiento y bueno, todo es válido. Lo importante aquí en este ejemplo de la ferretería es el acuerdo, el común acuerdo, que lleguemos a ciertos acuerdos de conformidad, que no tengamos ese problema de estar disconformes o de estar discutiendo. Ahora en la actualidad lo que se promueve, lo que se busca es llegar a acuerdos con todo el mundo. ¿Puede cambiar esa voluntad? Sí puede, retomando nuestro tema. Sí es posible, pero tendría que estar de acuerdo los dos contratantes también. Si uno de los dos no está de acuerdo, podrían presentarse problemas y podría darse lo que se llama una situación para rescindir el contrato, un motivo de rescisión de contrato. ¿Qué es esto? De dejarlo sin efectos, de cancelar todos los efectos de ese contrato. Sin embargo, bueno, tiene que haber formas para llegar a ese acuerdo. Si el contrato fue escrito, ahí tendrán que estar las formas en que se puede llegar a esa rescisión y de cómo es que se va a tramitar esa rescisión. Si el contrato es verbal, ahí vamos a tener un poco de problemas, porque si la relación no es muy buena entre los contratantes, podrían llegarse a discusiones en donde tengan opiniones contrarias respecto a lo que debe hacer, respecto a lo que debe suceder, respecto a cómo actuar para resolver esa confusión, resolver ese problema, y nos puede presentar algunas situaciones incómodas. Volviendo al tema de rentar inmuebles, de la renta de casas o departamentos, en este caso lo ideal sería preguntarte, bueno, ¿quieres que en tu casa haya mascotas? Posiblemente tu departamento sea pequeño. La persona llega, entra con un perro chihuahua, tal vez lo toleras. Y si llega con un mastín napolitano, si llega con un dálmata, ¿lo vas a tolerar? ¿Vas a aceptar esa situación? Finalmente es tu inmueble, tú tienes que cuidar la estructura de tu inmueble, tienes que cuidar que no tenga olores. No sé, hay muchas cosas. Simplemente no te gustan las mascotas, entonces puedes no aceptar el ingreso de mascotas, o puedes sí, o quizás él tenga derecho. Bueno, eso lo tendrás que ver, establecer en un contrato. Subarrendamiento. ¿Qué es un subarrendamiento? Tú le rentas a Pedro, Pedro a su vez le renta a José, entonces Pedro está subarrendándole a José, y ahí está permitido, se puede, es válido, tú estás de acuerdo, entonces subarrendamiento. Luego, lugar de pago de la renta. Son simples ejemplos que podrían servirte para algo. El lugar de pago de la renta, regularmente tenemos que ir a cobrar. Sin embargo, aunque no debemos dejar de ir a cobrar, podemos señalar un lugar diferente en el que se deba pagar la renta. Podemos crearle la obligación al arrendatario, se llama, a la persona, a tu inquilino, se llama arrendatario. Pues podemos crearle la obligación de ir a entregar la renta a un lugar diverso del lugar donde está ubicado el inmueble. ¿Qué pasa si él quiere poner una tiendita? ¿Qué pasa si cuando él pone la tiendita llega Comisión Federal y te dice, sabes que tu servicio ha cambiado a un servicio comercial y por supuesto te va a aumentar el costo? Ejemplos hay muchos. Muchas veces tu compadre te dice que él tuvo un problema igual al tuyo y que se resolvió de cierta forma. Posiblemente sí, posiblemente no. Vamos a poner un ejemplo en el que esta persona termina su renta, termina su periodo de arrendamiento hoy es abril. Termina su periodo de arrendamiento en julio, y en julio, un día, 2 días antes, tú vas y le informas que su contrato vence
los próximos 2 días. Y entonces le solicitas que te desocupe, pero él te dice que quiere una prórroga y que quiere otro año más de renta. Puede hacerlo, tiene derecho. Sabes tú si tiene derecho, sabes tú si puede hacerlo. Tu compadre dice que tuvo un problema igual. Sin embargo, tu compadre, hoy siendo abril, fue y le avisó que su contrato terminaba en julio. Le avisó con tiempo, le avisó de otras circunstancias que se presentaron, circunstancias muy particulares de tu compadre, de tu amigo. Y entonces, aunque la situación podría parecer la misma, los contratos vencieron el mismo día, vencieron en el mismo mes. Sin embargo, hay detalles que los hacen un poco diferentes. Esto es la importancia que tienen los contratos. Vamos a suponer otro ejemplo donde tú te dedicas a vender herramienta seminueva y el comprador te pide garantía. Entonces tú le das garantía. ¿Cuánto le das? ¿Le das el año que da el fabricante? ¿Le das un mes? ¿Cuánto es lo que le das garantía? ¿Se la das o no se la das? ¿Te dedicas a eso o simplemente vendiste eventualmente una herramienta que dejaste de ocupar y que ahora ya nada más te está ocupando espacio? Entonces, todos esos detalles son importantes incluirlos, aclararlos. Para eso sirve un contrato escrito. El contrato verbal finalmente, si bien es bueno, si bien es válido, puede suscitar ciertas situaciones en donde, como comúnmente se dice, es tu palabra contra la de él. Si funciona, si llegan a un acuerdo, qué bueno, pero si no, vas a tener un problema grande, me refiero a tiempo, muy largo. Vas a tener un malentendido por no haberlo estipulado desde antes en un contrato. Sabemos ya, consideremos desde siempre el adagio viejo aquel que dice papelito habla. Entonces, si tienes un contrato, qué mejor que tenerlo escrito para poder resolver ciertas controversias. ¿Qué sucede si cambia esa voluntad? Como te insisto, las acciones a tomar en este caso estarán definidas por el contrato. Otra situación que se me presenta, digamos, en el caso de arrendamiento, muchas veces las personas pues viven en el mismo lugar donde tú vives. Muchas veces son personas que vienen de fuera. Son profes, son ingenieros, son empleados de algunas fábricas, de algunas maquiladoras, empresas. ¿Qué sucede cuando ellos se van? Te dejan tu casa. Entonces tienes formas de localizarlos, tienes formas de a dónde ir a cobrar la renta. Tienen, más allá de llamarles por teléfono, que te pueden colgar, que pueden ya no contestar, te pueden bloquearte. Tienes un domicilio a donde recurrir. Vamos a suponer que sí lo tienes. Vamos a suponer que tú eres de cierto lugar y ellos son de una ciudad distante. Si puede ser una ciudad de 100 kilómetros, puede ser una ciudad de 1000 kilómetros de distancia de la tuya. Puede ser incluso una ciudad de un domicilio diverso de donde está él. En el momento que tú quieres demandar, él va a ir a decir al juzgado, ¿sabes qué, juez? Pues resulta de que pues sí, es cierto todo, pero yo ahora vivo en esta otra ciudad y entonces quiero que mi juicio se lleve en esta otra ciudad. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ir hasta allá, a esa ciudad? ¿O vas a obligarlo? ¿Y de qué manera podrías obligarlo a que viniera él a tu ciudad? Entonces, aquí el detalle es, ¿qué dice tu contrato? ¿Cómo quedaron establecidas esas condiciones? Si en caso de que tuvieran alguna dificultad, ¿en qué juzgado lo van a ir a atender? Son detalles muy importantes, son detalles que tienes que considerar. Te puse ejemplos simples, el del arrendamiento de inmueble me parece muy común. Y bueno, aquí quiero decirte otra cosa, muchas veces vas a la papelería y dices, pues sí, quiero comprar un contrato de arrendamiento, el señor de la papelería te lo vende, pero revísalo bien. Esos contratos regularmente traen legislación de la Ciudad de México.
que no es aplicable para tu ciudad, que no es aplicable para tu estado. Y en el peor de los casos, esa legislación viene incluso desactualizada, no está al día, viene con formatos muy viejos, viejísimos, que ya nadie se ocupó de modificar ni de actualizar. Eso en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, aunque estuviera actualizada, finalmente no aplica para tu localidad, para tu estado. Entonces tienes que revisar ese detalle en cuanto a los contratos que compras en la papelería. Creo que por lo pronto ya llegaríamos casi al final. Espero que te haya servido un poco esto de que hayas logrado, que haya yo logrado compartirte este interés, ¿cómo te diré? Que haya logrado que comprendieras la importancia de tener un contrato escrito, de tenerlo en papel. Finalmente, muchas veces, si escuchamos otro adagio que reza por ahí, lo barato sale caro. Entonces, atención con eso y procura tener tu contratito, procura tener tu contrato escrito para que no haya evitar futuros inconvenientes mayores, futuros problemas mayores. Problemas siempre los va a haber, pero tenemos formas de que podamos y de formas de mitigarlos, formas de hacerlos que sean un poco más fáciles de resolver.